Bendiciones, hermanos amados, que Dios les bendiga. Qué bueno que podamos estar nuevamente conectados por esta vía para poder trasladarles la palabra y que juntos podamos ser edificados, tal y como el apóstol Pablo hacía mención cuando él iba a visitar a la iglesia de los romanos, de impartirles algún don espiritual. Así que vamos a entrar de lleno y le vamos a pedir al Señor que Él nos bendiga y que envíe un espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Pidámosle al Señor que nos bendiga abundantemente. Padre, en el nombre de Jesús, te damos muchas gracias, papito lindo. Gracias por tu palabra. Gracias porque nos permites poder escudriñar tu escritura, y te rogamos que hoy venga, Señor, tu palabra desde el Olam, desde la eternidad, y que sea sembrada en el corazón de cada uno de tus hijos la palabra del reino, esa palabra implantada que dice tu palabra. También te rogamos que venga tu Espíritu Santo, de manera que tu palabra y tu espíritu lleve a cada uno de tus hijos a una transformación que tanto necesitamos. En el nombre de Jesús, gracias Padre, gracias Hijo y gracias Espíritu Santo. Amén y amén. Amén. Bien, amados hermanos, hemos estado platicando últimamente sobre la tierra de la abundancia y vemos que en la escritura el apóstol Pablo hace mención que, si nosotros miramos la escritura, dice que fue inspirada por hombres de Dios. Tiene el objetivo también de la escritura, que es útil para instruir, para redarguir, para corregir, para enseñar en justicia. Pero aparte de eso, vemos en 1 Corintios 10, dice que lo que se escribió, lo vamos a leer en 1 Corintios capítulo 10 y versículo 11. Dice así: estas cosas le sucedieron como ejemplo y fueron escritas como enseñanza para nosotros, para quienes ha llegado el fin de los siglos. ¿A quienes le ha llegado el fin de los siglos? A nosotros nos ha llegado el fin de los siglos. Entonces, a nosotros que nos ha llegado el fin de los siglos, nuestro Señor preparó escrituras como enseñanza y que fueron tomadas tal vez del Antiguo Testamento o de lo que le sucedió al pueblo de Israel. Porque realmente cuando Israel sale de Egipto hacia Canaán, que es la tierra de la abundancia, ocurrieron muchas cosas. Pero el Señor fue cuidadoso de que quedara únicamente escrito aquello que nos iba a ser útil a nosotros. El Señor estaba pensando que iba a haber una generación que les iba a llegar el fin de los siglos. Entonces viene el Señor en la inspiración de los escritores, se recoge aquello que iba a ser útil, aquello que iba a ser ejemplo para nosotros. Me llama la atención porque esa parte donde dice estas cosas le sucedieron como ejemplo, en el griego la palabra que usa es tupos, que quiere decir modelo. Quiere decir modelo. Podríamos decir entonces que esas cosas modelo que fueron escritas como enseñanza nos van a edificar a nosotros. Tanto que haya sido un buen modelo ejemplar o tal vez un mal modelo ejemplar, para que no sigamos esa ruta nosotros y seguir el modelo ejemplar de aquellos que salieron de Egipto y que llegaron hasta Canaán, que sería la tierra de la abundancia.
Así que vamos a entrar de lleno a la temática porque en el contexto que se deja ver ahí de 1 Corintios capítulo 10, se deja ver en el versículo 1, vamos a empezar leyendo y luego entramos al tema, dice así: porque no quiero que ignoren, hermanos, no quiero que ignoren, realmente hay cosas que no debemos ignorar como hijos de Dios. Y entre las cosas que no debemos ignorar está lo que quedó escrito en 1 Corintios 10. No quiero que ignoren, hermanos, que todos nuestros padres estuvieron bajo la nube y todos pasaron por el mar. En Moisés todos fueron bautizados en la nube y en el mar. Todos comieron el mismo alimento espiritual y todos bebieron la misma bebida espiritual porque bebían de una roca espiritual que los seguía. La roca era Cristo. Sin embargo, Dios no se agradó de la mayor parte de ellos y por eso quedaron tendidos en el desierto. La Biblia Arcas Fernández dice: la mayor parte de ellos no agradó a Dios. Aquí nos vamos a detener un momento. Vamos a resaltar algunos detalles importantísimos. Primero vemos que dice que todos fueron bautizados. Eso nos habla de bautizo. Todos. Aquí vamos a ver. Estamos hablando de la congregación de Israel, que salieron de Egipto, un aproximado. Vamos a ver, acá tengo una gráfica y lo vamos a platicar. Vemos que en Egipto, acá estuvo, vamos a anotar, Israel. Entonces, cuando ellos salen de Egipto, recuerda que ellos estando en Egipto eran esclavos. Dice literalmente que ellos salieron un aproximado de 600,000 hombres. Un aproximado de 600,000 hombres, sin contar a las mujeres y a los niños. Dice que todos fueron bautizados en la nube y en el mar. Así que en las aguas del Mar Rojo, vamos a anotar acá, dice, vamos a poner acá, bautismo. Pero la Biblia dice literalmente que todos, vamos a anotar acá, todos ellos fueron bautizados. Todos ellos fueron bautizados, dice, en la nube y en el mar. Todos comieron el mismo alimento espiritual. Todos comieron el mismo alimento espiritual y todos bebieron de la misma bebida espiritual. Estamos hablando de una congregación de 600,000, llamémosle así, la congregación más grande que ha existido en toda la historia de la humanidad. La congregación más grande, 600,000 en el desierto, una iglesia, le vamos a llamar la iglesia de Israel. En el desierto, una iglesia de 600,000 que son liberados de Egipto, que hemos hablado que Egipto pues es figura del mundo, son rescatados de Egipto, de donde ellos eran esclavos, pero ocurre un detalle importante, porque cuando ellos salen de Egipto, y entonces son bautizados en el Mar Rojo y entran al desierto, me llama la atención que el apóstol Pablo dice literalmente: sin embargo, Dios no se agradó de la mayor parte de ellos. De este grupo que salió de acá, de 600,000, de una iglesia de 600,000, Dios no se agradó de la mayor parte de ellos. Si tomamos como referencia el primer versículo que leímos, que estas cosas les sucedieron como modelo, tendríamos que ver qué les sucedieron a ellos. Estas cosas les sucedieron a ellos como modelo y fueron escritas para nuestra enseñanza, para nosotros.
que nos ha llegado el fin de los siglos. Esto se pone interesante porque la pregunta es, ¿por qué no agradaron a Dios? Esa es la gran pregunta. ¿Por qué no agradaron a Dios? ¿Por qué Dios no se agrada de ellos? ¿Cuán importante es para nosotros el comprender que debemos agradar a Dios? Siempre nos vamos a encontrar nosotros entre dos opciones. O agradamos a Dios o agradamos a los hombres. Seguramente tú me has de responder, pues definitivamente debemos agradar a Dios. Pero fíjate que regularmente, si se le pregunta a todo ser humano, esa es la primera palabra en responder. Pero tendríamos que ver cómo está el corazón. Por ejemplo, el apóstol Pedro dice en primera de Pedro 4:3, dice: basta ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles. Pareciera ser que una conducta muy humana es que nosotros siempre querramos agradar a los gentiles. Pongámosle acá, querramos agradar a las personas. A veces nosotros buscamos agradar tal vez a un amigo, a un compañero de trabajo, a algún familiar, pero si eso cambia tal vez o nos aleja del Señor, entonces dice el apóstol Pedro: basta ya el tiempo pasado. Está bien, si te gustaba agradar a la gente, eso es tiempo pasado, es lo que está diciendo el apóstol Pedro. Basta ya el tiempo para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. Basta ya, dice el apóstol Pedro. Ahora bien, hagamos un paréntesis y tendríamos que ver entonces qué es lo que agrada a Dios. Porque la congregación de Israel de 600,000, que el Señor lo dejó escrito como modelo para nosotros, para que no hagamos lo que ellos hicieron y para que hagamos lo que algunos de ellos hicieron, que fueron cosas buenas. Entonces, pero antes de seguir en la temática, me interesa hablarles qué es lo que agrada a Dios. Porque a veces oramos: hermano, puede orar por mí, ¿para qué? Quiero agradar a Dios. Bueno, entonces tenemos que saber qué es lo que le agrada a Dios. Y una de las cosas que le agrada al Señor es, tal vez antes de decirte lo que agrada al Señor, quiero decirte unas palabras que pronunció nuestro Señor Jesucristo. Si tú agradas a Dios, el Padre no te dejará solo. El Padre no te dejará solo. ¿Sabes por qué? Dijo el Señor Jesucristo: porque el que me envió conmigo está. No me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. Si tú haces siempre lo que le agrada al Padre, ten seguro que Él no te va a dejar solo. En ningún momento, en ningún momento. Eso me hace pensar, por las palabras que dijo nuestro Señor Jesucristo, que aquellos que no lo agradan, los deja. Ejemplo que le hemos dado duro al caso Sansón, cuando dice que no se dio cuenta que el Espíritu del Señor ya se había apartado de él, dice de Sansón, tremendo. Entonces nuestro Señor dijo: no me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. Entonces, ¿qué le agrada al Señor? En Romanos 14:17 dice lo siguiente: porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Porque el que en esto sirve a Cristo agrada a Dios y es aprobado por los hombres. Entonces, tenemos que servir a Cristo conforme al reino de Dios. Eso es lo que le agrada a Dios. ¿Cómo tenemos que servirle a Él? Con gozo, con paz y con justicia. Y si le agregamos el otro pasaje
que está más adelante, donde dice que el reino de Dios en Corintios no consiste en palabras, sino en poder, quiere decir entonces que tú vas a agradar a nuestro Padre siempre y cuando le sirvas con gozo, con paz, con justicia y con poder del Espíritu Santo. Si esas 4 cosas están a la hora de que tú le sirvas a Él, definitivamente lo vas a agradar. Ahora bien, ¿quiénes son los que agradan a Dios? Son los que sirven en estas 4 dimensiones, no los oyentes, no los creyentes. Si tú eres oyente, tienes que evolucionar a creyente. Y si eres creyente, tienes que evolucionar a discípulo. Y si eres discípulo, tienes que evolucionar a siervo. Y en la condición de siervo, servirle con justicia, con gozo, paz, justicia y poder. Y lo vas a agradar. Eso le agrada al Señor. Si tú le quieres agradar, tienes que servirle con estos cuatro conceptos. Otra cosa que le agrada al Señor, según Colosenses 3:20, es que tú obedezcas a tus padres en todo. Esto es lo que le agrada a Dios. ¿Qué le agrada? Que tú obedezcas en todo a tus padres. Bueno, respecto a padres, es importante decir lo siguiente, que tenemos padres biológicos, tenemos padres del alma, que son los padres espirituales, y tenemos el Padre Celestial, el Padre de los Espíritus. Así que cuando dice obedeced a vuestros padres, se está refiriendo a que obedezcamos a los padres biológicos, a los padres espirituales, pero también al Padre de los Espíritus, que es el Padre Celestial que está en los cielos. Cuán importante es que nosotros tengamos padres espirituales, porque si llevamos una relación espiritual dentro de la iglesia, de pastor a oveja, evolucionando a padres a hijos, así como Pablo testifica de Timoteo y le llama un verdadero hijo en la fe, creo que va a ser edificante una congregación así. También cuando dice el apóstol Pablo, ustedes pueden tener 10,000 ayos, pero no muchos padres, pues en Cristo Jesús yo los engendré primero por medio del Evangelio. Así que, ¿qué agrada a Dios? Que tú obedezcas a tus padres en todo. Eso agrada a Dios. Hebreos 13:16 también nos dice que el hacer el bien y la ayuda mutua es un sacrificio que agrada a Dios. O sea, no solo es que te ayuden o que tú ayudes a alguien, sino que debe ser una ayuda mutua. ¿Qué le agrada a Dios? El sacrificio que consiste en hacer el bien y en la ayuda mutua. Que tengamos una ayuda mutua, eso quiere decir, yo te ayudo, tú me ayudas. Esa ayuda mutua le agrada a nuestro Señor. Eso está en Hebreos 13:16. Eso no lo escribió cualquier mente humana, lo escribió nuestro Señor en la palabra. Ahora bien, ¿qué más le agrada al Señor? Ya vamos a salir de este paréntesis. Según Primera de Timoteo, capítulo 2, versículo 1 hasta el versículo 3, allí dice que hacer rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por los que están en eminencia, eso le agrada a Dios. Fíjate qué interesante. A la hora de que nosotros oremos, tengamos en mente 3 aspectos. Todos los hombres, los reyes, que serían los gobernantes, y por todos los que están en eminencia. Entonces, al tener eso en mente, cuando nosotros oremos, hagamos rogativas, hagamos oraciones, hagamos peticiones y acciones de gracias por ellos. Y eso también es agradable a nuestro Dios. También es agradable. Primera Timoteo 5:4
también dice que recompensar a los padres es agradable a Dios. Si tú lees 1 Timoteo 5:4, te vas a encontrar que recompensar a los padres también es agradable a Dios. Un poco de lo que tus padres hicieron por ti, eso le agrada a Dios. Ok, entonces, les leí esto para que lo mantengamos en mente y luego lo acoplemos a lo que estamos platicando, porque el objetivo es que tú seas arrebatado. Ese es el objetivo que tú seas arrebatado. Regresemos a la gráfica y continuamos con el tema para ver, para poder encajar con lo que estamos platicando. Así que vemos que Israel, dijimos, sale de Egipto con una congregación de 600,000 personas, sin contar las mujeres y los niños. Entran a las aguas del Mar Rojo, allí son bautizados, allí hunden a sus enemigos. Por eso, hermanos, el bautismo es una gran bendición. Si tú no te has bautizado, déjame decirte que es importante, urge que te bautices. ¿Por qué razón? Allí vas a sepultar a tus enemigos espirituales. Allí vas a sepultar a aquellos enemigos que te oprimían, a esos espíritus que te oprimían y te esclavizaban estando en el mundo. Ahí se van a terminar. Cuando Israel cruza el Mar Rojo, allí quedaron ahogados los enemigos de Israel, aquellos que lo oprimían. Pero entonces viene Israel, cruza el Mar Rojo y entra al desierto. Después del desierto, tú sabes que pasa un aproximado de 40 años ahí, llega a las aguas de Jericó. Esto sería figura del bautismo del Espíritu Santo. Y entonces la meta final era lo que el salmista le llama la tierra deseable, Canaán. La meta del Señor era sacar al pueblo de Israel de Egipto y conducirlo hasta Canaán. Esa era la meta del Señor, era el objetivo de nuestro Padre, sacar a Israel, pero que penetrara acá a la tierra deseable. Ayer estuvimos viendo que el Señor, una de las promesas que le hizo al pueblo de Israel, era que acá no iba a comer el pan con escasez. Acá en esta tierra el Señor iba a enviar la lluvia temprana y la lluvia tardía. Acá en esta tierra los ojos del Señor iban a estar todos los días del año de principio a fin. Acá en esta tierra, la tierra deseable, el Señor les dijo que les iba a llenar sus casas de todo bien. Todas esas promesas se iban a hacer patentes cuando Israel estuviera en la tierra deseable. Ok. Si tomamos como referencia el primer versículo que les leí, que es 1 Corintios capítulo 10 y versículo 11, y dice que estas cosas sucedieron como ejemplo, es decir, para nuestro modelo, para enseñarnos a nosotros que nos alcanzó el fin de los siglos, que a nosotros también el Señor nos ha hecho promesas, debemos de reparar en algo. Miremos acá a Israel en varios estadios. Israel en Egipto, Israel en el mar, Israel en el desierto, Israel en las aguas de Jericó, Israel en Canaán. Ahora traslademos ese ejemplo a la iglesia de este tiempo. Sería, hay muchos cristianos que todavía están viviendo en Egipto, porque no se han bautizado, todavía están en Egipto, tienen que trascender hacia el mar, pero hay muchos cristianos que se quedaron acá en la faceta del bautismo y se conformaron. Tal vez has oído a mucho cristiano decir, yo soy bautizado, me bauticé hace 15 años, y se jactan de su bautismo, pero no evolucionaron, se quedaron allí, no hubo transformación, no buscaron el bautismo del Espíritu Santo. Entonces hay mucho cristiano viviendo en el Mar Rojo, mucho cristiano viviendo en el desierto.
Hermano, y la voluntad de Dios no es que tú vivas en el desierto. El Señor no quiere que tú seas un ciudadano del desierto, un creyente del desierto, un cristiano del desierto. Eso no lo quiere nuestro Padre. Hay muchos que se quedaron acá en las aguas de Jericó. Perdón, aguas del Jordán es acá se equivocaron. Acá es aguas del Jordán. Aguas del Jordán es acá. Perdón el error, hermanos. Vamos a borrar acá, me traes algo para borrar. Acá es aguas del Jordán, que es figura del bautismo. Le vamos a agregar acá bautismo del Espíritu Santo. Esto es figura del bautismo del Espíritu Santo. Pero hay cristianos que están viviendo acá. La meta es que tú vivas acá. Que tú vivas acá. Esa es la meta, que vivas acá. Y si lo aplicamos desde un perfil escatológico, gracias, gracias. Vamos a poner acá, borramos acá, para que usted no se haga bolas. Ahí. Sería aguas del Jordán. Entonces acá, Canaán, que es la tierra deseable, podemos tener acá nosotros, como dice que la piedad tiene promesas para el tiempo presente y también para el siglo venidero. Entonces nosotros podemos disfrutar de la tierra deseable estando acá, pero también hay una tierra deseable que viene cuando el Señor venga y suene la trompeta con voz de arcángel y con trompeta de Dios descienda del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Nosotros tenemos que levantarnos. Pero vemos un pasaje impresionante que está en 1 Corintios 10, que dice la Escritura que, te lo vuelvo a leer en 1 Corintios 10, 5, sin embargo, Dios no se agradó de la mayor parte de ellos. De la mayor parte de ellos no se agradó. ¿En dónde? Eso no ocurrió en Egipto, no ocurrió en el Mar Rojo, no ocurrió en el Jordán, sino que ocurrió en el desierto. Entonces miremos acá, le vamos a poner acá, no sé si se ve, vamos a poner acá, los peligros del desierto. Los peligros del desierto, los peligros del desierto. ¿Cuáles serían los peligros del desierto? Por eso tú no deberías de quedarte mucho tiempo en el desierto. Tienes que crecer, tienes que evolucionar. Tu meta, como decía el apóstol Pablo en Filipenses 3, una cosa hago, olvidando lo que está detrás y extendiéndome a lo que está delante, a la meta del supremo llamamiento. Nosotros tenemos meta. La meta es el supremo llamamiento. La meta es que estemos aquí. Esa es la meta. No te quedes en el desierto, porque en el desierto hay peligros. En el desierto hay peligros. Y en el desierto fue donde el Señor no se agradó de la mayor parte de ellos. Y quedaron postrados en el desierto. Aquí hay otro punto importante. Porque si tomamos como modelo, vemos que prácticamente solo 2 personas entraron. Entre ellas vamos a poner acá Caleb y Josué. Nos vamos a centrar en Caleb. Caleb cruzó la frontera de Canaán, heredó el monte que le prometió el Señor. Es más, a los 85 años fue a conquistar todavía Hebrón y tenía las mismas fuerzas como cuando tenía 40 años. Dice que impresionante. Entonces, de los 600,000 que salieron de Egipto, solo 2 lograron entrar acá. Serían Caleb y Josué. Ok, entonces detengámonos. Si la mayor parte de ellos no se agradó el Señor de ellos, ¿cuáles serían los peligros del desierto? Bueno, en sí son 5. 5 pecados. 5 pecados que ocurrieron en el desierto y por eso no agradaron a Dios.
Por eso otra vez te digo, no te quedes en el desierto, no te quedes en Egipto, no te quedes en el Mar Rojo, figura el bautismo, no te quedes en el desierto. En el desierto hubieron 5 pecados que los israelitas cometieron, que fueron codicia, idolatría, fornicación, tentar al Señor y murmuración. Por esos 5 pecados se detuvo el campamento. Por esos 5 pecados, vamos a anotar acá, se detuvo el campamento. Se detuvo el campamento. Por esos 5 pecados se detuvo el campamento. ¿Por qué razón? Se detuvo el campamento hasta que todos estos quedaran postrados en el desierto. Hasta que murieron ellos, entraron acá. Acá vamos a notar 3 tipos de personas que entraron. Ya tenemos a Caleb, otro personaje que entró. Vamos a notar acá. Otro personaje que entró sería Josué. Otros que entraron, dice que fueron los niños. Los niños, aquellos que sus padres habían dicho que eran presa en el desierto, ellos entraron. 3 tipos de personas. Pero de los que salieron de Egipto, ninguno entró. Solo los niños menores de 20 años, ellos entraron a Canaán, entraron a la tierra deseable. Entonces, hermanos, hay un peligro en el desierto. Hay un peligro. Por eso no seas cristiano del desierto. Tienes que ser cristiano de la tierra de la abundancia. Tienes que ser creyente de la tierra deseable. Tienes que ser cristiano de Canaán, de donde fluye la leche y la miel. De ahí tienes que ser creyente. Si te quedas acá, es peligroso. Ahí hay 5 pecados que quedaron escritos. El modelo está trazado en 1 Corintios 10 y dice que quedó escrito como modelo para nuestra enseñanza, para que nosotros no hagamos lo mismo que ellos hicieron. Estos pecados no ocurrían acá. Estos pecados se dieron acá. Otra cosa, acá en Egipto había una clase de enemigos. El enemigo de acá, de Israel, cuando estaba en Egipto, era Faraón. Y la potestad de Faraón es una potestad opresora. Los oprimía, los esclavizaba. Así que el cristiano que vive en Egipto es un cristiano oprimido, esclavizado, matador de niños era Faraón. Los enemigos del Mar Rojo también son otro tipo de enemigos. Ahí es la incredulidad, el miedo, otra potestad. Pero los enemigos del desierto son otros. Los enemigos del desierto, uno de ellos es Amalek, y Amalek es figura de la carne. Enemigos del desierto, eso lo vamos a estudiar tal vez en otra oportunidad. ¿Cuáles son los enemigos del desierto? Los enemigos del Jordán, los enemigos de la tierra deseable. Entonces tenemos que ir venciendo a esos diferentes enemigos espirituales, porque dice 1 Corintios 10 que quedó escrito como modelo para nuestra enseñanza. Así que quiero concluir: los 5 pecados que ocurren en el desierto: codicia, idolatría, fornicación, tentar al Señor, murmuración, ocurre en el desierto. Esos son los 5 peligros del desierto. No te quedes ahí. Avanza al siguiente estadio, avanza hacia el bautismo del Espíritu Santo. Te podría decir, un cristiano bautizado en agua, pero no bautizado por el Espíritu Santo, es un cristiano del desierto. Por eso nosotros no debemos de ser conformistas, no debemos de conformarnos a tal grado de decir, bueno, pues ya soy bautizado y confío en el Señor. No. Tienes que buscar el bautismo del Espíritu Santo. Que el Espíritu Santo te bautice, que el Espíritu Santo te llene. Que tú eres cristiano bautizado en aguas solamente, pueda que seas un cristiano del desierto, no has entrado a Canaán. Y allí es peligroso, hay 5 peligros ahí. Y hay
por lo menos tal vez 10 clases de enemigos ahí en el desierto que no te van a dejar penetrar, no van a dejar que penetres a la tierra de la abundancia. Dios nuestro Padre quiere que tú seas abundado en todas las cosas espirituales y también terrenales, por supuesto que sí. Así que entonces avancemos. Los 5 enemigos o los 5 pecados que postran a los creyentes en el desierto, o los 5 obstáculos, llamémoslos así, que no los deja pasar a la tierra deseable son codicia, idolatría, fornicación, tentar al Señor y murmuración. Entonces dice 1 Corintios 10:11, estas cosas le sucedieron como ejemplo, ya dijimos que esa palabra es modelo, y fueron escritas como enseñanza para nosotros, para quienes han llegado el fin de los siglos. Quiero decirte lo siguiente, te voy a leer el 12 y luego retomamos el tema. Por tanto, el que cree estar firme, tenga cuidado, no sea que caiga. No les ha sobrevenido ninguna tentación que no sea común de los hombres. Fiel es Dios, que no permitirá que ustedes sean tentados más allá de lo que pueden soportar, sino que con la tentación proveerá también la vía de escape, a fin de que puedan resistirla. Tentaciones van a venir, pero cuando vengan tentaciones, piensa en la fidelidad de Dios. Siempre nuestro Padre nos da una vía de escape. Acá, cuando estés, si tú todavía estás pasando por el desierto, ahí van a venir tentaciones. Pero piensa en la fidelidad de Dios, y Él te va a dar una vía de escape. Entonces vemos acá, miramos quién fue el modelo ejemplar, porque de los 600,000 podríamos decir, como hablábamos ayer, 599,998 no agradaron a Dios. O sea, de los que salieron de acá, 600,000, pasaron 600,000 el Mar Rojo, estuvieron 600,000 en el desierto, pero no pasaron los 600,000 el Jordán. No. Entonces miremos acá, nos vamos a centrar en la figura de Caleb. Caleb salió de Egipto, Caleb cruzó el Mar Rojo, Caleb cruzó el desierto. A pesar de que, por la culpa de aquellos que detuvieron el campamento porque codiciaron, idolatraron, fornicaron, tentaron al Señor y murmuraron, y Dios les dijo, no entrarán a la tierra deseable, sino que morirán en el desierto. Por causa de ellos, ahí estuvo Caleb, pero no falló. Caleb cruza el Jordán y luego cruza la frontera, cruza Jericó, hacia Canaán, la tierra deseable. Así que uno de los modelos que quedó escrito al que nosotros deberíamos de imitar sería Caleb. Ahora bien, quisiera tal vez referirme un momento acá sobre Caleb. Miremos un poquito quién era Caleb. Según Números 13:6, dice que Caleb era de la tribu de Judá. ¿Se recuerda cuando estuvimos hablando que nosotros somos de la tribu de Judá? Caleb era de la tribu de Judá. Judá quiere decir alabanza. De la tribu de Judá era nuestro Señor Jesucristo. Aleluya, de ahí era nuestro Señor Jesucristo. Entonces Caleb era de la tribu de Judá. Así que los que están en Jesús tenemos ese ADN, tenemos ese gen. Característica número 2 que a mí me impresionan de Caleb, en Números 13:30 me impresionan sus palabras. Las palabras. Es importante qué palabras hay en ti. Porque, por ejemplo, estos que quedaron postrados en el desierto, sus palabras eran de murmurar, sus palabras eran de tentar al Señor, sus palabras eran de fornicar, sus palabras de idolatría y sus palabras de codicia, a tal punto que codiciaban el alimento de Egipto cuando Dios les estaba dando el maná en el desierto. Esas eran sus palabras. Las palabras de Caleb a mí me impresionan. Porque cuando la mayoría de los israelitas,
cuando Moisés envía a 12 espías a Canaán para que dieran un informe, de esos 10 espías, 10 dieron un mal informe, y entonces cuando todos ellos dijeron la tierra en verdad es buena, pero traga a los moradores de la tierra, dice que Caleb dijo en Números 13:30, entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo, subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos. Mira las palabras de Caleb. Otra vez donde se deja ver las palabras de Caleb, se deja ver en Números 14. Vamos a resumir Números 14 y versículo 6 al 9, dice así: y Josué hijo de Nun y Caleb hijo de Jefone, que eran de los que habían reconocido la tierra, rompieron sus vestidos y hablaron a toda la congregación de los hijos de Israel diciendo, la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra en gran manera buena. Eso lo está diciendo Caleb. Si Jehová se agradare de nosotros, Él nos llevará a esta tierra y nos la entregará. Tierra que fluye leche y miel. Por tanto, no seáis rebeldes contra Jehová, ni temáis al pueblo de esta tierra, porque nosotros los comeremos como pan. Imagínate qué impresionante, qué mentalidad y qué palabras las de Caleb. Mientras los otros miraban a los enemigos de Canaán, los miraban, decían que ellos eran gigantes y que a su parecer parecían como langostas delante de ellos. Caleb decía, no parecemos como langostas, los comeremos como pan. ¿En qué pan estaba pensando Caleb realmente? No sé en qué pan, yo supongo que era en el pan que descendía del cielo, en el maná. Fácil, porque no tenían que salir a sembrar, ellos solo se levantaban y iban a recoger el maná, no requería mayor esfuerzo, solo iban a recoger su comida y se la comían. Entonces cuando él dice, los comeremos como pan, posiblemente se esté refiriendo a esas palabras. Su amparo, su cobertura se ha apartado de ellos, y con nosotros está Jehová, no los temáis. Esas eran las palabras de Caleb. Pero donde yo me quiero detener es en Números 32:12, porque acá ya vimos la procedencia de Caleb era de Judá. Las palabras de Caleb ya vimos cuáles eran, pero ahora miremos el testimonio que da Dios nuestro Padre de Caleb. Eso está en Números 32:12. Dice, bueno, vamos a leer tal vez desde el 11, Números 32 y versículo 11. Mira lo que dice Números 32:11. No verán los varones que subieron de Egipto de 20 años arriba la tierra que prometí con juramento a Abraham. Aquí está dando una sentencia el Señor. Cuando lo enojaron, cuando ellos cometieron estos 5 pecados y lo tentaron 10 veces y que fueron rebeldes, se rebelaron contra Jehová, entonces viene el Señor y les da su sentencia y les dice, no verán los varones que subieron de Egipto de 20 años arriba la tierra que prometí con juramento a Abraham, Isaac y Jacob, por cuanto no fueron perfectos en pos de mí. Apliquémoslo a una figura, hermanos, cuando estemos en el Bimá y que el Señor nos diga, no verán las bodas del Cordero aquellos que no fueron perfectos delante de mí. Pero mira que dice Caleb, excepto Caleb, hijo de Jefone, ceneseo, y Josué, hijo de Nun, que fueron perfectos en pos de Jehová. Entonces, ¿cuál era la característica de Caleb que en él nos estábamos centrando? Caleb fue perfecto. Me llama la atención, lo vamos a anotar acá. Caleb, bueno, vamos a anotar tal vez el significado. Caleb fue perfecto, pero me llama la atención porque esa palabra perfecto en el hebreo es malé. Y malé, uno de sus significados es estar lleno. Vamos a ponerlo acá. Lleno.
Eso significa Caleb, lleno, estar lleno o completo. Ahí quiero centrarme en el tema. Caleb, otra vez, ¿qué significa Caleb? Estar lleno o completo. El perfil de aquellos que entran a la tierra de la abundancia son Caleb, aquellos que están llenos. Ahora bien, para hablar de llenura es importantísimo tomar en cuenta un principio que está escrito en el libro del profeta Ezequiel. Es importantísimo que tomemos en cuenta un principio que está escrito en el libro del profeta Ezequiel, capítulo 3, versículo 1 al 3. Cuando el Señor le da el rollo a que se lo coma a Ezequiel, el Señor le dice: come, alimenta tu vientre y luego llena tus entrañas. Eso me da lugar a mí a entender que nosotros vamos a estar llenos de lo que nos alimentamos. Hemos estudiado en otras oportunidades que hay llenuras negativas y hay llenuras que son de Dios. Entre las llenuras negativas está la llenura de amargura, la llenura de hipocresía, la llenura de rapacidad, etcétera, etcétera, etcétera y etcétera. Los que se llenaron de amargura, de eso se alimentaron. Alimentaron el rencor, alimentaron el odio, alimentaron el resentimiento, terminaron amargados. Es importante, para hablar de llenura es importante tomar el principio de Ezequiel. Come, alimenta y llena tus entrañas. Así que, dependiendo de lo que tú te alimentes, de eso vas a estar lleno. Y Caleb dice que él era un hombre lleno, pero lleno de las virtudes de Dios. Entonces miramos en la Biblia diferentes llenuras que aparecen en la Escritura, que por cuestión de tiempo solo te las voy a resumir y te voy a dar el pasaje, solo te las voy a resumir para que tú busques esa llenura y tú seas un ciudadano de Canaán y no del desierto. Que no seas ciudadano del desierto, que no seas cristiano del desierto, sino que seas un cristiano de Canaán, un cristiano de la tierra prometida. Acá, ya dijimos, no se comía el pan con escasez. Los ojos de Dios estaban todos los días de principio a fin. Acá el Señor les prometió llenarle su casa de todo bien. Nosotros debemos ser moradores de acá y entonces debemos ser a la manera de Caleb. Así que ten cuidado de lo que te alimentas. Ten cuidado de lo que te alimentas y ten cuidado en qué posición estás. Ya te dije, no te quedes ni en Egipto, ni en el Mar Rojo, ni en el desierto, ni en el Jordán. Penetra hasta la tierra deseable. Allí, mora ahí en la tierra deseable. Y ahí espera al Señor y seguramente serás arrebatado. Entonces, entre las diferentes llenuras que dijimos que Caleb era perfecto y perfecto significa lleno, miremos las diferentes llenuras que hay. Esteban era un hombre que tenía 5 llenuras. Fíjate, Esteban es un ejemplo de llenuras. Solo Esteban tenía 5 llenuras. Yo diría que el que tuvo todas las llenuras fue nuestro Señor Jesucristo. Esteban tenía 5 llenuras. Esteban estaba lleno de sabiduría, estaba lleno de gracia, estaba lleno de fe, estaba lleno de poder y estaba lleno del Espíritu Santo. Solo Esteban tenía 5 llenuras. Entonces miremos las diferentes llenuras. Hechos capítulo 6 y versículo 5, ahí hace mención una llenura que se llama llenura de fe y llenura del Espíritu Santo. Así que, ¿quieres penetrar a Canaán? Llénate de fe y llénate del Espíritu Santo. Estos que quedaron acá en el desierto no tenían fe, por eso murmuraban. Por eso, hermanos, qué difícil que en una congregación no hayan cristianos con fe, porque va a ser una congregación de mucha murmuración. Todo se murmura. ¿Cómo saber si alguien no tiene fe? Murmura demasiado. Pero si te llenas de fe, todo va a ser, como dice el apóstol Pablo, que en el Señor todas las cosas son sí y amén. Lleno de fe. Y la otra, lleno del Espíritu Santo.
Si está lleno del Espíritu Santo, no va a obedecer las obras de la carne. Qué tremendo cuando el apóstol Pablo quiso ir a los corintios, en 1 Corintios 3:3, les dice el apóstol Pablo, de manera que no pude hablarles como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Pues habiendo celos y contiendas entre vosotros, ¿cómo pues decís que no sois carnales? Eran carnales, el apóstol Pablo les llevaba vianda y no les pudo dar vianda, porque eran carnales. Les tuvo que dar lechita. Así que, imagínate un ciudadano de Canaán, lleno del Espíritu Santo, morando acá. Acá se le puede dar a comer vianda. Así que está la llenura de fe y la llenura del Espíritu Santo. Miremos otra llenura. Hechos 6:8. Está la llenura de gracia y la llenura de poder. Y poder, hermano, poder no es solo, porque a veces confundimos el poder como que alguien levantó a alguien de la silla de ruedas. No, por ejemplo dice, pero recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. Eso me da lugar a pensar que ese poder es para predicar el Evangelio, porque hay mucho creyente que no habla de su fe, no predica el Evangelio. Hay un poder para predicar el Evangelio, hay un poder para perdonar. Hay un poder para perdonar, hay un poder, dice, el gozo del Señor es mi fortaleza, ese también es un poder. Así que hermanos, estemos llenos de poder. Vamos a hablar un día de la llenura de poder, las diferentes facetas del poder que deberíamos nosotros de tener. Así que en 2 Corintios 7:4 habla de una llenura que se llama llenura de consolación. Hermano, ¿cómo necesitamos nosotros el consuelo? Necesitamos, 2 Corintios 7:4, vamos a leer 2 Corintios capítulo 7 y versículo 4. Necesitamos nosotros la llenura de consolación, estar llenos de consuelo. Llenos de consuelo. Cuán importante, hermano, a mí me preocupa a veces mucho cristiano, bueno, no de la iglesia pues, pero se deja ver mucho cristiano triste, deprimido. Imagínate, en el foro han hecho preguntas de cristianos que pensaban inclusive suicidarse. No está la ausencia de esa llenura, no hay consuelo, por eso tiene un manto de luto, tiene tristeza. Tú tienes que estar lleno de consuelo, que se vaya la tristeza de tu vida, que se vaya el manto de luto de tu vida, que venga el gozo, que venga la alegría, que te llenes de consuelo, aunque estés pasando, porque las aflicciones te pueden desconsolar, pero mira lo que decía el apóstol Pablo, como derribado. Vamos a ver si lo encontramos, me parece que está en 2 Corintios, a mí me conforta mucho las palabras que decía el apóstol Pablo en Corintios. Mira lo que decía el apóstol Pablo: perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos. Pero también dice en el 8 que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados. Y más adelante dice, como pobres, mas enriqueciendo a muchos. Lleno de consuelo. O sea, el apóstol Pablo tenía tribulaciones, sí, a tal punto que dice que un día perdió la esperanza de salir con vida. Y luego dice, para que aprendiera a confiar en aquel que resucita a los muertos. O sea que el apóstol Pablo tuvo una tribulación donde perdió toda la esperanza de salir con vida. Pasó tribulaciones, pero no se angustió. Estuvo en apuros, claro que sí, pero no se desesperó. Fue perseguido, pero no fue desamparado. Fue derribado, pero no fue destruido. Ese es el perfil de un cristiano que está lleno de consolación. Así que pueda que pases por tribulaciones, pero si estás lleno de consuelo, no serás angustiado. No serás angustiado. Vas a estar tal vez muchas veces derribado, pero no destruido. Pero no destruido.
Así que, hermano, llénate de consuelo. Que el Señor te llene de consuelo, te llene de consolación. Caleb era perfecto, estaba lleno. Que el Señor, así como el salmista decía, mi copa está rebosando, que tu copa rebose, abundantemente. Yo creo que aquí lo vamos a dejar, hermanos. Hechos 13:52 habla de gozo, llenura de gozo. Y los discípulos estaban llenos de gozo y del Espíritu Santo. Llénate de gozo. Llénate de gozo. Ya dijimos que el gozo es una unción, es una corona, es un vestido. Hermano, llénate del gozo del Señor. Si tú estás lleno de gozo, no tan fácil el enemigo te va a derribar. No tan fácil te va a derribar el enemigo, porque si tienes gozo, vas a estar fuerte. Aunque vengan enemigos de la fe, tú vas a estar permanente. Aquí lo vamos a dejar en el nombre de Jesús. Vamos a seguir hablando otro día de las llenuras. Así que al menos te quiero ministrar esto. Llénate del Espíritu, llénate de la fe, llénate de gracia, llénate de poder, llénate de consuelo, llénate de gozo. Y solo así vas a trascender del desierto al Jordán y del Jordán a la tierra de la abundancia. Así que seamos nosotros moradores de Canaán. Moradores de Canaán. Que Dios te bendiga y que el Señor nuestro Dios te llene de esas llenuras que vimos hoy. Levanta tus manos y le vamos a pedir que nos vivifique en el nombre de Jesús. Ánimos, no te quedes en el desierto. Si no has disfrutado de la abundancia, nuestro Padre te dice hoy, avanza, hijo, penetra a la tierra de la abundancia. Lo que tienes que hacer es llenarte de cosas buenas. No te llenes de cosas negativas, llénate de las cosas que son de Dios. Oremos. Padre, en el nombre de Jesús, te damos muchas gracias, papito lindo, por la oportunidad que nos das de poder aprender por tu palabra. No queremos ser cristianos del desierto, queremos ser cristianos de la tierra deseable, de la tierra de la abundancia. A la manera de Caleb, queremos estar llenos, papito. Danos, como te dijo el salmista, mi copa está rebosando. Permite que nuestra copa rebose continuamente en el nombre de Jesús. Te lo pedimos, papito lindo. Te suplicamos, Padre glorioso, te suplicamos que nos vivifiques, que nos santifiques, que nos des a beber del agua gratuitamente que sale de tu trono. Esa agua, Señor, que vivifica. Danos a beber de la bebida tuya. Danos a beber agua. Danos a beber leche, como dice Isaías, y danos a beber del vino. Esas bebidas que se compran sin dinero, pero que quitan la sed de los hijos de Dios. Te ruego que no haya ningún sediento en tus hijos, sino que todos estén llenos de todas las llenuras y a la manera de Caleb penetren a la tierra de la abundancia, donde no se come el pan con escasez, donde tú llenas nuestras casas de todo bien, en el nombre de Jesús. Gracias, Padre, gracias, Hijo y Espíritu Santo. Amén y amén. Hermano, que Dios nuestro Padre te bendiga, haga resplandecer su rostro sobre ti, te bendiga con paz, te llene de sus misericordias, de consolación, de gozo, de su espíritu y de gracia, de fe y de poder. Y que sobre todas las cosas, que llene tu casa de todo bien y que comas de la grosura de su casa. Que Dios te bendiga abundantemente. Nos miramos mañana en el nombre de Jesús. Bendiciones a todos.